Colonia Ampliación Tierra y Libertad, y en esta tarde le queremos invitar a usted para que escuche lo que dice la palabra de Dios. En cierta ocasión, Jesucristo estaba predicando el Evangelio en la ciudad de Galilea, y él dijo tres palabras que es necesario que en estos últimos tiempos usted conozca cuáles fueron esas tres palabras. Y esto está escrito en Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15, están escritos esas tres palabras que Jesucristo dijo en ese tiempo, cuando él estaba predicando el Evangelio en Galilea. Dice la palabra de Dios, versículo 14, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Esas tres palabras que Jesucristo dijo en aquel tiempo cuando él estaba predicando en Galilea. La primera palabra es, el tiempo se ha cumplido. Amada persona, Dios ha establecido un tiempo para usted aquí en la tierra, y ese tiempo un día se va a cumplir. Pero mientras que usted tenga ese tiempo de estar aquí con vida en la tierra, es necesario que usted escuche la segunda palabra que Jesucristo dijo, y esa palabra es, arrepiéntense. Es necesario que usted, amada persona, en esta tarde reflexione cómo es su vida delante de Dios. Un día el tiempo se va a cumplir, un día usted se va a tener que presentar delante de Dios. Pero en esta tarde el deseo de Dios es que usted escuche esa segunda palabra, la cual Jesucristo dijo, y esa palabra es arrepentimiento. Es necesario que todo aquel que está yendo por un mal camino, es necesario que todo aquel que está practicando un pecado, el cual no es agradable delante de Dios, es necesario que en esta tarde la palabra de Dios produzca arrepentimiento en su vida. Ese era el deseo de Jesucristo, que las personas que estaban escuchando cuando él estaba predicando el Evangelio en Galilea, el deseo de Jesucristo era que las personas escucharan que el tiempo se va a cumplir, amada persona. La segunda palabra es arrepentimiento. Y la tercera palabra que Jesucristo dijo en esa ocasión, cuando él estaba predicando el Evangelio, es creer en el Evangelio. Y por eso en esta tarde le queremos invitar para que usted no solamente escuche que el tiempo se va a cumplir para su vida. Su vida es corto aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que la vida del ser humano es como la neblina. Así como usted ve cómo desciende la neblina y después desaparece, así es la vida del ser humano. El tiempo que Dios le vaya a permitir a vivir usted aquí en la tierra, es necesario que usted constantemente escuche. El deseo de Dios es que usted se arrepienta, que usted se aparte de los malos caminos, que usted deje de practicar ese pecado, el cual un día no le va a permitir que usted entre en el cielo. Y por eso cuando Jesucristo estaba predicando en Galilea, el deseo de Jesús era que no solamente la gente escuchara esas tres palabras, sino que lo más importante era que creyeran en el Evangelio. Predicar el Evangelio consiste en hablar de arrepentimiento. Predicar el Evangelio consiste en que usted conozca que el deseo de Dios es que usted se aparte de sus malos caminos. Predicar y creer en el Evangelio es que usted crea en Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios, cuando él estaba diciendo que el tiempo se iba a cumplir, hoy en día es necesario que usted, amada persona, usted que está aquí, usted que conozca que un día su tiempo se va a cumplir. Hoy puede estar aquí en esta tarde escuchando la palabra de Dios, pero usted no conoce el tiempo que Dios ha establecido para su vida aquí en la tierra. Pero el deseo de Dios es que mientras que no llegue ese tiempo en que usted se presente delante de Dios, que usted traiga arrepentimiento, que usted se aparte de sus malos caminos y que crea en el Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de aquel
el cual hace más de 2000 años no solamente estaba predicando esas 3 palabras, sino que después Él estaba dando su vida en una cruz. Hace más de 2000 años Jesucristo dijo esas 3 palabras y con el tiempo Él dio su vida en una cruz para que usted, amada persona, crea que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Y por eso cuando Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad en una cruz, cuando Él dio su vida por amor a usted en una cruz, cuando Él murió, pero la palabra de Dios dice que al tercer día Él resucitó lleno de poder, y antes de regresar al cielo Él dejó la gran comisión, y esa comisión consiste en predicar el evangelio. Y desde entonces, amada persona, desde hace más de 2000 años se ha estado predicando el evangelio, se ha estado llevando la palabra de Dios a todas las naciones, porque el deseo de Dios es que todas las naciones conozcan que Dios ha establecido un tiempo. El deseo de Dios también es que todas las naciones vengan a un arrepentimiento. El deseo de Dios es que todas las naciones crean en el evangelio, no en una religión, sino que crean lo que dice la palabra de Dios. Y por eso en esta tarde nuestro deseo es que usted no solamente escuche esas 3 palabras que Jesucristo estaba diciendo cuando Él estaba predicando en Galilea. La palabra de Dios menciona que Jesucristo fue a Galilea y predicaba el evangelio, el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ese tiempo, amada persona, en que usted vaya a habitar aquí en la tierra, es necesario que usted constantemente examine su vida, examine sus caminos. Y si usted, amada persona, anda en malos caminos, hoy es el día que la palabra de Dios que usted está escuchando produzca